alimentándose, ¿no? Espiritualmente, que también es importante el alimento espiritual. Bueno, pues vamos a iniciar con esta clase. Quiero dar la bienvenida a Ángel, Florencio, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues les estaba comentando en un previo que tuvimos hace un momento de lo importante de la clase de hoy. Vamos a hablar sobre el concilio que se llevó a cabo en Jerusalén en el primer siglo, donde los apóstoles, los primeros discípulos de Cristo, de Jesús, fueron los que participaron activamente en este concilio. No escucho, préndela esa. Y bueno, por ahí se están filtrando algunos... No tiene volumen. Se están filtrando algunos comentarios. Les voy a pedir que si pueden cerrar sus micrófonos y con gusto, si quieren participar con alguna pregunta, pueden hacer uso de las herramientas que tenemos aquí en la plataforma, levantar su mano y con todo gusto les cedemos la palabra para que puedan también participar, hacer sus preguntas, sus comentarios con respecto al tema que estamos desarrollando el día de hoy. Y bueno, si gustan cerrar sus micrófonos, cerramos nuestros micrófonos y para seguir adelante y no se filtre por ahí algún ruido que nos puedan interrumpir. Bueno, pues teniendo todo claramente entendido, vamos a iniciar con un resumen de lo que vimos la clase pasada, porque a lo largo de todo este curso, del desarrollo de este curso, hemos estado conectando las clases, hemos visto cómo el reino de Dios cómo se habla del reino de Dios a lo largo de toda la Biblia. Es el tema principal, es la unidad temática de la Escritura y hemos conectado todas las clases para que llevemos un hilo conductor y no perdamos de vista, no perdamos nuestro entendimiento, no divaguemos en otras cosas, saquemos textos fuera de su contexto. Estamos llevando la unidad temática de la Biblia de una forma estructurada, de una forma organizada, para poder tener una mejor comprensión. Y en la clase pasada estuvimos viendo sobre la expansión del reino, cómo inició la expansión del reino hacia los gentiles, es decir, hacia las personas que no son judías. ¿Tenemos micrófonos abiertos? ¿Sí me escuchan? ¿Me estoy escuchando? Ángel, ¿me estás escuchando? Sí, profesor, perfecto, lo escucho. Muchas gracias. Bien. Florencio, ¿me estás escuchando? Se escucha muy poco, muy bajo el volumen. Se escucha muy poco. Bueno, voy a intentar solucionarlo, pero si gustan, les voy a pedir si pueden cerrar sus micrófonos porque se están filtrando algunos ruidos. ¿Sí? Por favor. Muy bien. Bueno, continuemos entonces. Les decía que hay que realizar un pequeño resumen. Vimos la clase pasada sobre la expansión del reino, cómo el reino de Dios ya no es únicamente como lo esperaban los primeros discípulos de Cristo, que ellos esperaban un reino terrenal, un reino político. El reino de Dios era mucho más y que a la postre se les iba a revelar con el Espíritu Santo que cayó sobre ellos en el día de la fiesta de Pentecostés, que está en Hechos capítulo 2, y de ahí en adelante se les aclaró su entendimiento y vieron que el reino de Dios se trataba también de ir más allá. El reino de Dios se trata de alcanzar a todas las personas en todo el mundo, no solamente a una pequeña región en Judea, una pequeña región, ¿no? Era abarcar mucho más
y Cristo se los dio a conocer, les dijo, serán mis testigos en Judea, en Samaria y en los lugares más recónditos de la tierra, más en todo el mundo, vaya, por decirlo más de una forma más fácil y sencilla. Y esa fue la encomienda que les hizo Jesús, ir a predicar el evangelio a todas las criaturas. Lo vemos en la gran comisión, que es en Mateo capítulo 28. Y bueno, entonces esta expansión del reino se tiene que, valga la redundancia, expandir. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante, cómo en el Concilio de Jerusalén se establecen las bases, los fundamentos, los principios de cómo este reino de Dios iba a expandirse. Voy a compartirles ya sin más preámbulo pantalla para que podamos ir desarrollando ya el tema con mayor profundidad. Permítanme, voy a compartirles pantalla. Gracias, nuevamente gracias por estar atendiendo en estas clases que son de bendición, sin lugar a dudas, para todo aquel que quiera profundizar en la palabra de Dios. Tenemos ya la pantalla, ahí estamos compartiendo y vamos a iniciar rápidamente con el Concilio de Jerusalén. Vamos a iniciar con una breve introducción, un contexto, el contexto sobre cómo se desarrolló este concilio tan importante y con tanta relevancia hasta el día de hoy. El Concilio de Jerusalén se llevó a cabo aproximadamente en los años 48 al 50 después de Cristo, en el primer siglo, y este concilio resolvió la primera grande crisis de identidad de la Iglesia. Y era una pregunta muy importante: ¿deben los gentiles, es decir, los no judíos, abrazar la ley mosaica, especialmente la circuncisión, para ser parte del pueblo de Dios? Y este concilio resuelve esta incógnita, resuelve esta situación, este problema. La respuesta es de que la Iglesia, todos los cristianos son salvos por la gracia del Señor Jesús, y lo vemos en Hechos 15, versículo 11, sin imponer la circuncisión. Y esto no solo despejó un obstáculo misionero, sino que definió la naturaleza misma del evangelio y la configuración del reino de Dios como comunidad multiétnica en Cristo. Vemos referencias en Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 22. Es decir, el propósito del concilio era establecer, precisamente resolver el problema, porque había judíos cristianos que abrazaban y abrazan lo que es la ley de Moisés, en el que la circuncisión era importante, era una parte fundamental para que hubiera salvación. Ellos imponían que la circuncisión el pacto mosaico, es decir, en el pacto de Moisés se establece que había que quitarle el prepucio a los niños después de los 8 meses de nacidos, como una parte, como la forma en la que ellos eran apropiados, era la forma en la que ellos estaban apropiados para hacer, para entender el pacto mosaico. Sí, entonces era una regla, era una ley que se imponía, que los judíos tenían establecida y que seguían todavía en la práctica en el siglo I. Y bueno, pues vemos cómo vamos a seguir cambiando. Vemos cómo este importante teólogo F.F. Bruce subraya, y es un importante estudioso de la Biblia. Él dice que Hechos 15 es un punto de no retorno, en donde la Iglesia no se convierte en una secta judía, sino en un cuerpo transnacional bajo el señorío de Jesús. Es decir, el concilio, la circuncisión, ellos la estaban promoviendo para que los no judíos, las personas que se acercaban al cristianismo, también se circuncidaran, y esto estaba en peligro de llegar a ser ya una secta, porque no era el mensaje de Jesucristo al principio cuando les dijo que fueran a predicar el evangelio a toda criatura. Entonces esto ya estaba en peligro
de convertirse en una secta judaica, el tener que circuncidar también a todo el mundo, a todos los gentiles que llegaran y abrazaran la fe en Jesucristo. Otro importante historiador cristiano, historiador de la Biblia, muestra su impacto histórico en el que él establece que esta decisión posibilitó la rápida expansión en el mundo greco-romano, evitando que el cristianismo quedara confinado a un molde étnico ritual. Es decir, la importancia en este evento que se llevó a cabo en el Concilio de Jerusalén, en donde se definieron las bases de cómo el reino de Dios tenía que ser entendido. Esta importancia se expandió hacia el mundo greco-romano, es decir, a lugares mucho más amplios, y no quedó solamente en una cultura étnica y en un ritual nada más en un cierto grupo judío, sino de que es importante porque se expandió y esta decisión posibilitó la rápida expansión del cristianismo y del reino de Dios hacia todos los lugares. N.T. Wright también sitúa este evento dentro del plan de Dios. La fidelidad del Dios de Israel se manifiesta al incluir a las naciones sin diluir la identidad mesiánica, y todos estos pues son argumentos muy apropiados de estos teólogos, que pues es necesario también entender sus argumentos, porque de ellos también podemos aprender y tenemos referencias externas para compararlos también con nuestra propia lectura, nuestro propio entendimiento de la Biblia, y nos ayuda bastante tener conocimiento de otros teólogos con respecto al estudio de la Biblia. Mira el contexto del Concilio de Jerusalén, cómo hubo tensiones, es decir, hubo situaciones que generaron tensión, porque había ideas que se exponían en ese concilio contrarias a otras ideas, y entonces esto generaba una tensión entre ideas diferentes. En el contexto socio-religioso, por ejemplo, lo vemos que en el judaísmo del Segundo Templo, la Torá, que viene siendo la ley de Moisés, la Torá marcaba fronteras de identidad. Por ejemplo, ellos hacen mucha énfasis en la circuncisión, en las comidas. Había comidas que había que respetar en el calendario. Vemos comparación en Gálatas, una referencia en Gálatas 2:12, en Colosenses 2:16, una referencia a las tradiciones judaicas que se venían desarrollando por seguir la ley de Moisés, la Torá. Y muchos gentiles temerosos de Dios simpatizaban con este monoteísmo bíblico, es decir, con el judaísmo, con el hecho de creer en un solo Dios. Como lo vemos una referencia en Hechos 10:2 y también en Hechos 13:43, como muchos gentiles eran simpatizantes de este monoteísmo de los judíos, pero el paso a la circuncisión era otro tema, era una barrera muy severa, para esos gentiles, porque vamos a ver antes que nada de qué forma la circuncisión representaba una barrera para estos gentiles que se acercaban a la fe en Cristo. Por ejemplo, era una barrera física y cultural, porque hay que reconocer que la circuncisión no era una cosa en la que se la hacían y ya todo se acababa todo, ¿no? La circuncisión es como tal una operación. En este momento, en estos tiempos, se puede definir como una operación allí en las partes la parte genital de los varones mayores a ya cumplidos los 8 meses. Entonces representaba, y para los que ya adultos también tenían que hacérsela, representaba un dolor extremo. Entonces era un riesgo médico también, era un riesgo bastante grave. Y en la antigüedad esta práctica, imagínate, sin anestesia ni técnicas quirúrgicas como las hay hoy,
pues esta circuncisión implicaba dolor y riesgo de infecciones y muchas cosas que pues era difícil. Entonces para los gentiles pues representaba una dificultad en el contexto físico y cultural. También un motivo legal religioso representaba una barrera, porque la circuncisión no solo implicaba un cambio físico, también implicaba una sujeción completa a la ley de Moisés, como lo vemos en una referencia en Gálatas 5:3. Ahorita no hay mucho tiempo, no tengo el tiempo suficiente para leer estos textos. Voy a leer algunos, los más importantes. No es que todos sean, no es que sean unos más importantes que otros, pero los que marquen cierta relevancia para el tema. Por ejemplo, entonces hablamos del dolor, riesgo y riesgo médico, también el estigma social que implicaba el hacerse esta circuncisión, porque en el mundo greco-romano, en ese entonces, la desnudez, por ejemplo, en los gimnasios y en los baños públicos era muy común y bueno, pues la circuncisión se consideraba como una mutilación y era vista con desprecio. Vemos una referencia externa en un libro que no es canónico, un libro que no está en la Biblia evangélica, como lo es en los Macabeos. Y bueno, ahí se menciona referente a este tema, y menciona que los judíos intentaban revertirla para evitar humillaciones. También hay un motivo legal religioso para evitar esta práctica de la circuncisión, como es la sujeción completa a la ley de Moisés, como lo dijimos ahorita, y que para un gentil, pues esto significaba renunciar definitivamente a sus costumbres, a sus celebraciones culturales profundamente arraigadas en ellos. Tenían que abrazar definitivamente la ley mosaica, y esto era una barrera para los gentiles. Y entonces, también por motivos teológicos, porque el mensaje del Evangelio en Cristo proclamaba salvación por gracia, mediante la fe, como lo vemos, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8 y 9, pero imponer la circuncisión, pues, añadía un requisito que parecía condicionar la aceptación de Dios a una obra humana. Y bueno, todo esto era motivo por el cual los gentiles no estaban muy de acuerdo, no estaban muy convencidos en realizar esta práctica de la circuncisión. Y pues bueno, era una barrera definitivamente severa. Y dentro del contexto misionológico, también después de Antioquía, Pablo y Bernabé plantan iglesias en Galacia, en Pisidia, en Iconio, en Listra, en Derbe. Tenemos referencias en Hechos capítulo 13 y capítulo 14 también. Ahí se convierten muchos gentiles. Algunos de Judea enseñan, si no se circuncidan, pues no pueden ser salvos. Vemos una referencia en Hechos 15:1, lo cual es el contexto de lo que estamos hablando. La disputa no es simple, no es marginal, es una disputa seria, porque afecta la soteriología, es decir, la doctrina que enseña la salvación. O sea, aquí se preguntaban entonces si me tengo que circuncidar o no, qué es lo que realmente salva, ¿no? La circuncisión realmente salva o no. Y también otra cuestión que afecta es la eclesiología, es decir, ¿quién pertenece al cuerpo de Cristo, a la iglesia? ¿Quiénes son los que pertenecen, los que se circuncidan o los que no se circuncidan, o los dos, o cómo está la cosa? No se entendía muy bien. Entonces había esta tensión, este conflicto en que había unas ideas y había otras. Sin embargo, pues ya no lo hace ver, el apóstol Pablo lo hace ver en las Escrituras, que la circuncisión no es física, sino es del corazón. Tenemos referencias bíblicas en Romanos, en Gálatas, y bueno, vamos a ir mencionándolas más adelante, pero podemos ver que como era una iglesia naciente, una iglesia que recién surgía, pues había falta un poco de entendimiento, apenas estaban estableciendo las bases para una apropiada
instrucción de la revelación del reino que Jesucristo ya había, de la que Jesucristo ya había hablado cuando él estuvo presente entre los discípulos y entre toda la gente, ¿no? Y mira, otra tensión en la iglesia, en esta iglesia naciente en el Concilio de Jerusalén, era un aspecto teológico bíblico, porque en el Antiguo Testamento ya se anunciaba la inclusión de las naciones hacia el reino de Dios. Ya se anunciaba que todas las naciones serían incluidas en esta expansión del reino. Vemos una referencia en Génesis 12:3, cómo se le promete a Abraham, que él sería padre de todas las naciones, dando a entender que el reino de Dios, la bendición de Dios sería expandida hacia todas las naciones. Y hacemos otra vez, volvemos a afirmar aquí cómo el reino de Dios se viene hablando desde antes, desde el Antiguo Testamento. También en Isaías 2:2-4 vemos una referencia, en Isaías 49:6, en el Salmo 67, también vemos una referencia a cómo el reino de Dios se tenía que expandir hacia todos los confines del mundo. Pero la pregunta era el cómo tenía que pasar, por conversión al judaísmo o por unión directa al Mesías. Entonces, todos estos aspectos, todas estas tensiones en el Concilio de Jerusalén se resolvieron, y es por eso el Concilio de Jerusalén es una parte muy importante, es un evento importante que marcó lo que viene siendo el entendimiento hasta nuestros días de cómo el reino de Dios se establece, cómo se tiene que llevar a cabo, cómo se lleva a cabo, y cómo es que nosotros, los que somos cristianos o seguimos el cristianismo, tenemos que vivir, de qué forma tenemos que llevar a cabo nuestras actividades, nuestra fe. Vamos a hacer no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario al respecto sobre lo que hemos estado observando. Ha sido de bendición. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Voy a dejar un tiempo. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer con respecto al tema, si está siendo todo muy claro, pues muchas gracias porque pues estamos poniendo atención, ¿no? Y estamos entendiendo, y eso es importante, como la Biblia es sencilla de entender. Simple y sencillamente tenemos que generar ese hilo conductor, conectar todas las épocas de la Biblia, conectar cada época, cada personaje, cada situación en la misma unidad temática, y vamos a entender, no vamos a batallar en entender la Biblia, y vamos a dejar de sacar los textos fuera de un contexto bíblico, porque la Biblia, a mí me gusta mucho reiterar estos comentarios, porque es importante para poder llegar a tener un buen entendimiento de la palabra. Necesitamos entender que la unidad temática es el reino de Dios, cómo se vio afectado desde el Génesis, y cómo Dios estableció y viene estableciendo en distintas épocas la forma en reestructurar este reino hasta su culminación en Cristo Jesús. Y eso es muy importante de entenderlo. Vamos a seguir entonces compartiendo nuestras láminas para seguir desarrollando el tema. Muy interesante. Mira, vamos a iniciar con la narración del capítulo 15 del libro de los Hechos. Ya vimos cuál es el contexto. Se discute acerca de la circuncisión, si tiene que llevarse a cabo la circuncisión en los nuevos creyentes o no. Y el discurso de Pedro nos deja muy claro, nos deja ver que no es la circuncisión,
no es una regla, no es algo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque a él le fue revelado en Hechos capítulo 10, Jesús le reveló que tenía que ir a los gentiles, tenía que predicar el evangelio a Cornelio específicamente, quien era un gentil de Roma, y él tenía que, y ya tenía que expandirse el reino hacia los gentiles, y aquí fue el parteaguas con Pedro. Cuando visitó la casa de Cornelio, vemos la referencia en Hechos 10 y 11, y entonces esta circuncisión no tenía ya mayor relevancia, porque la circuncisión no es física, ya es del corazón, para que puedan los demás, el mundo entero, conocer el evangelio y llegar a la fe en Cristo. Era una señal inequívoca, porque el Espíritu Santo cayó sobre ellos, igual que a nosotros. Es algo que Pedro resalta en el capítulo 15, en el versículo 8, y hay una comparación en el capítulo 10, 44 al 48. Vemos cómo Pedro manifiesta que a él Dios Jesús le habló para que su reino llegara también a oídos de los gentiles. Y mira el discurso de Pedro en Hechos 15, del 6 al 11. ¿Cuál es la tesis central de este discurso? Es que Pedro no hizo diferencia, Dios no hizo diferencia entre nosotros y ellos, es decir, entre los judíos y los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Vemos en el capítulo 15, versículo 9, imponer la ley sería tentar a Dios. ¿Por qué? Porque poner un yugo que ni los padres de ellos, ni sus padres, ni los profetas, ni nadie, ningún personaje importante, temeroso de Dios en el Antiguo Testamento, pudieron llevar. Nadie pudo llevar ese yugo. Entonces sería injusto imponer esa ley también hacia los gentiles. ¿Cuál es la conclusión soteriológica? La conclusión, en un sentido de salvación, que es por la gracia del Señor Jesús que creemos que seremos salvos, y que de igual modo que en ellos, vemos en el Hechos 15, versículo 11. Pero aquí hay algo muy importante que tenemos que notar. Observemos el orden que dicen nosotros como ellos, es decir, los judíos como los gentiles. No están hablando que los judíos, los gentiles, perdón, como nosotros. Es decir, aquí hay una clave en donde Pedro enmarca la decisión, no en preferencia cultural. No es que los judíos hayan sido, de ellos haya sido la preferencia, porque no dice así como no serán salvos ellos como nosotros. No, él dice, seremos nosotros primero salvos como ellos, es decir, poniendo la relevancia, la importancia en que ellos ya eran salvos antes que los mismos judíos. O sea, es como un ejemplo que se está dando aquí en esta clave, donde Pedro enmarca que no es por preferencia, sino como un hecho teológico verificable por el Espíritu. Es decir, ya no hay judío, ya no hay griego, todos son uno mismo en Cristo Jesús, y esa es la unidad en Cristo, la unidad de la iglesia en Cristo, del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Hay un testimonio de Bernabé y de Pablo en Hechos capítulo 15, que es el capítulo que estamos estudiando más a profundidad. Ellos narran las señales y las maravillas entre los gentiles, validando de esta forma que hay una aprobación de Dios para también el pueblo gentil. ¿Por qué? Porque hay señales y maravillas de Dios en el pueblo gentil. Si no fuera de Dios, pues no, simple y sencillamente no hubiera estas señales y maravillas provenientes de Dios. Y hay una comparación en el libro a los Romanos, en la epístola a los Romanos, capítulo 15, versículo 18 al 19, hay una referencia a esta situación. Mira, la voy a leer porque esta sí me parece importante. Si tú tienes tu Biblia,
Si tú tienes tu Biblia, pues con todo gusto puedes buscar esta cita, Romanos 15, 18 al 19, para entender un poquito más acerca de estas señales y maravillas entre los gentiles que se suscitaban como una señal, perdón, pues sí, como una prueba de que Dios, el poder de Dios estaba manifestándose a favor de los gentiles, de su reino también tenía que ser entendido por los gentiles. Romanos 15, 18 dice la palabra: sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, dice, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Mira, pues, cómo es una clara referencia a que el testimonio tenía el poder de Dios, el reino de Dios, tenía que ser dado a conocer también a los gentiles, y aquí en palabras del apóstol Pablo nos está dejando ver la importancia, y que mismo Jesús había establecido, había hecho ya desde antes en el Antiguo Testamento, y eso es importante. Mira, otra situación, otro evento importante fue el juicio que hizo Santiago en Hechos capítulo 15, versículo 13 al 21, cómo Santiago conecta la experiencia con la escritura. Es decir, Santiago en este texto de Hechos 15, 13 al 21, él cita la profecía de Amós, en donde según la Septuaginta, es decir, la Biblia de los 70, que se refiere al Antiguo Testamento traducido al griego, dice que para que el resto de los hombres busque al Señor. Mira, el resto de los hombres busque al Señor, y todas las naciones ya no se limita a un pueblo, sino que a todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre. Y es interesante cómo desde el Antiguo Testamento, en los profetas, en este caso en Amós, ya se viene hablando del reino de Dios hacia todas las naciones, pero es increíble cómo no entendían la escritura, sobre todo los fariseos y todas estas personas, todas estas sectas en el judaísmo, que pues no entendían, incluso pues rechazaban la palabra de Jesucristo mismo allí, cuando estuvo allí entre ellos, pues al grado de que lo llevaron a la crucifixión, ¿no? Entonces, pues ahí ya estamos hablando de una prueba pues muy grande. Y mira, ¿cuál fue el veredicto? Al final de cuentas, el veredicto en este concilio, que al final se decidió no molestar ya a los gentiles que se estaban convirtiendo, por lo que te expliqué hace unos momentos. Para los gentiles resultaba difícil la circuncisión, dado los problemas que tenían que enfrentar ellos, ¿no? Por ser gentiles, tener que abrazar una ley y dejar a un lado sus costumbres, pues resultaba difícil, aparte de la práctica, el dolor que tenía que soportar en una operación como la circuncisión, pues era bastante crítico. Entonces se dio este veredicto, y también se escribió la carta con 4 abstenciones, es decir, se aceptaron algunas reglas. Sin embargo, hubo 4 abstenciones, como lo narra el capítulo de Hechos, capítulo 15, el versículo 20. La comida sacrificada a los ídolos, esto se tenían que abstener tanto judíos, cristianos, como también los gentiles. Tenían que abstenerse de comer comida sacrificada a los ídolos. También sangre, sí, también la sangre era prohibición para todos. Se estableció que tenía que prohibirse, y ahora sí, para todos. Y también la inmoralidad sexual. Fueron situaciones, fueron aspectos que sí se eliminaron para todos, tanto como para judíos como para gentiles. Es decir, los gentiles tenían que acatar estas 4 abstenciones cuando se unieron a la comunidad cristiana, también incluyendo judíos,
estas prácticas que los judíos ya tenían, pues se las implementaron a los gentiles, y en estas prácticas los gentiles no tuvieron ningún problema en también, pues, llevarlas a cabo, hacerse partícipes de ellas, porque eran, como vamos a ver, eran pues parte también de lo que Jesucristo también enseñó en su momento. Y bueno, esta decisión define el evangelio y el reino. ¿De qué forma? Por ejemplo, en la soteriología, que viene siendo la doctrina de la salvación, cómo se entiende la salvación, aspectos de la salvación. Por ejemplo, la gracia mediante la fe es la fe en Cristo. En Hechos 15:11 vemos una referencia en cuanto a esta situación, a este aspecto de la decisión, a este aspecto que define el evangelio y el reino por medio de la gracia, que ya no es por obras, sino que es mediante la fe en Cristo Jesús. Y ahí vemos una referencia en Hechos 15:11 y en Efesios 2:8 y 9. También la circuncisión no es una condición de entrada para la salvación, como lo podemos ver en Gálatas 2:16 y también en 5 y 6. En Colosenses 2:11 y al 13 también hay una referencia en donde dice que en Cristo los gentiles, es decir, las personas de todo el mundo no judías, participan de una circuncisión no hecha a mano, sino por la obra redentora de Cristo, que sustituye esa marca ritual de la circuncisión, y que es hasta la fecha todos estos aspectos que se decidieron en este concilio, cómo han seguido marcando la diferencia, cómo han seguido siendo de relevancia para para esta época, para la época de hoy en el cristianismo. Mira también esta decisión, la eclesiología del reino. ¿Cómo se entiende la eclesiología del reino? Es una sola familia, solamente una familia, judíos y gentiles, coherederos del reino de Dios. En Efesios 3:6 tenemos una referencia, y es un solo cuerpo en espíritu y en verdad. Efesios 4:4 al 6, imagen del olivo. En Romanos 11 al 17 al 24, es decir, la iglesia no sustituye a el pueblo de Israel, sino de que la iglesia fue injertada en el mismo olivo en el que está Israel. Todos los gentiles son injertados, no desplazan la raíz, no se diluye, el pueblo se ensancha, es decir, se agranda aún más, judíos, cristianos, y los gentiles en Jesucristo, en el Mesías. Entonces, esto es muy importante de entenderlo, porque por ahí hay algunas doctrinas que enseñan que la iglesia reemplaza totalmente a Israel, al pueblo, a la nación de Israel, y sin embargo no es así. Vemos que en Israel hay un remanente del cual la Biblia habla en muchos textos, que serán salvos por la gracia de Dios, la gracia de Cristo, pero es un remanente, no quiere decir que todos los habitantes de Israel, todos lleguen a ser salvos, no, es solamente el remanente, el pequeño grupo que obedece la ley de Dios, es decir, los mandamientos de Dios, llegarán a la salvación, y esto es Israel. El remanente de Israel es al que se refiere Pablo cuando dice que todo Israel será salvo en el libro, precisamente en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 11, se está refiriendo al remanente de Israel. Y bueno, será injertado el pueblo gentil, los cristianos de otras naciones que abracen el cristianismo, serán injertados también a este remanente de Israel, que también ya es salvo por la gracia de Jesucristo. Y bueno, también la ética del reino, es decir, libertad que edifica. La libertad cristiana está relativizada por el amor. Vemos referencias en 1 Corintios 8 y 10, Romanos 14, como el amor es fundamental. El hermano vale más que mi derecho. Fíjate cómo el amor es una base, un principio
que Dios establece. De hecho, pues Dios es amor, ¿no? Ese texto así tan simple y tan sencillo nos habla de una forma muy profunda y nos da un mensaje muy profundo. Entonces, si Dios es amor, entonces tenemos que manifestar, y hoy en la actualidad también, como en ese entonces los discípulos, para ellos el amor era un valor muy grande. En Hechos 16:3, Gálatas 2:3, Pablo circuncida a Timoteo. Pablo circuncida, Timoteo es de un hijo, es de madre, su madre es judía, pero Pablo lo circuncida por sensibilidad misionera. En cambio, a Tito, que es gentil, no lo circuncida por principio del evangelio, es decir, a Tito no lo circuncida porque él manifiesta, quiere mostrar un ejemplo para cómo los gentiles no se tienen que circuncidar, sí, porque la circuncisión es del corazón y no es física, no es en la carne. Entonces, por eso a Tito no lo circuncida, y aquí hay discernimiento contextual sin traicionar el centro. Es decir, la circuncisión, pues, es del corazón, como lo hemos venido desarrollando a lo largo de esta clase en el concilio, en el tema del concilio de Jerusalén, que era el conflicto, era el problema que se solucionó y que a la fecha, pues, tiene relevancia, tiene impacto en la iglesia actual. ¿Cómo te está pareciendo la clase? ¿Está siendo de bendición? ¿Tenemos dudas? ¿Tenemos preguntas, comentarios? Con todo gusto podemos levantar la mano y hacer comentarios del tema. Estamos aprendiendo, te están surgiendo algunas preguntas. Con todo gusto. Le voy a hacer una pregunta, hermano. Adelante. En este tiempo, uno como cristiano viene siendo parte del pueblo de Israel o uno es de los gentiles. Sí, con todo gusto, Florencio, gracias por tu pregunta. Pues como cristianos somos pueblo de Dios. Acuérdate que en Gálatas, en el libro a los Gálatas, dice, ya no hay judíos, ya no hay gentiles, o sea, es decir, ya no hay griegos. Somos una comunidad cristiana, un pueblo, una iglesia, somos uno en Cristo Jesús. Y eso es, o sea, esa es la relevancia del evangelio en las personas a que llega el evangelio, ya no hay nacionalidad. Ya en Cristo no existe que soy chileno, soy argentino, soy mexicano. En Cristo ya somos su pueblo redimido por gracia. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles. Es decir, gentiles no se refiere a más que a personas de otros países, de otras naciones que no son de Judea, que no son judíos. Entonces, gentiles hace referencia a esas personas que no son judías, es decir, de otras naciones, llámese Grecia, llámese Roma, X, la que tú me quieras decir, a eso se refieren los gentiles. Y como cristiano, ya no existe esa definición, ya es un pueblo, es una iglesia, y entonces el pueblo, los gentiles, en Romanos, Pablo hace esa afirmación, esa aclaración, que los gentiles se unieron, se injertaron, fueron injertados en el olivo que es Israel. Es decir, ¿por qué? Porque él es israelita y el pueblo de Dios inicialmente fue Israel, como lo vemos en toda la narrativa del Antiguo Testamento, siempre se habla de Israel. Entonces, ya ahora en los tiempos actuales en la iglesia, después del siglo I, pues los gentiles, o sea, las personas que se iban convirtiendo de otras partes del mundo, fueron abrazando el cristianismo y fueron de alguna forma, por decirla simbólica, injertándose hacia esa rama, ese olivo que es Israel. Pero ya no hay israelitas, ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay nacionalidades, ya todos son un solo miembro, un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. No sé si respondí tu pregunta, si me alargué o si surgió alguna otra duda. Si no, está bien, hermano. Está bien. Gracias.
Gracias, Florencio, un gusto, gracias por preguntar. Esto también pues nos enriquece porque a veces tenemos preguntas y no solo son nuestras preguntas, a veces también alguien tiene la misma duda y al preguntar pues podemos aclarar un poco más el panorama para todos y eso es Sí, importante, eso es interesante profe, y sí, dime, adelante. sí, yo tenía, ¿no es cierto?, una inquietud, le iba a preguntar, hablando de Hechos de los Apóstoles, porque hay grupos de cristianos que hablan del bautismo de Hechos 2:38, sacan de fuera de contexto, será la escritura, el pasaje ese versículo, y dice que los que son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que están mal. Creo que no sacan fuera de contexto. No sé si usted me da un consejo, ¿no? Hay grupos de cristianos que creen eso, que ellos sacan de contexto, fuera de Sí, contexto. sí, no, muy importante esa pregunta. La fórmula bautismal es la que dio el Señor Jesucristo en el libro de Marcos, que fueran bautizados todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, los apóstoles hacen referencia a solamente en el nombre de Jesús, porque los discípulos, el pueblo judío ya entendía, ya había hablado del Evangelio, y, perdón, decir el Evangelio, ya había hablado, ya habían entendido, pero era importante que la fórmula bautismal es como se debe de llevar a cabo el bautismo. La forma de Jesús, porque si tú lees el contexto en ese capítulo, en esos textos, Dios les dio poder para que en su nombre bautizaran a las personas. O sea, Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios, y que tú crees en la Trinidad, pues son la misma persona. Jesús, por tanto, es la misma persona también. Entonces, la fórmula bautismal es como se habla, como Cristo la dio a entender en el libro de Marcos, creo. No estoy muy seguro de la cita, pero tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, vamos a profundizar en este tema. De hecho, hay una clase que voy a impartir de este tema más adelante. Y bueno, me gustaría por ahí que estuvieran presentes, pero la fórmula bautismal es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a continuar entonces. ¿Sí? Gracias, profe. Esa era mi pregunta. No, gracias a ti, gracias por preguntar. Vamos a continuar con el tema. Sí, tenemos ya, pues el tiempo sigue avanzando. Vamos a seguir compartiendo nuestras láminas. Mira, nos quedamos aquí en esta decisión, cómo esta decisión define el Evangelio y el reino. Y bueno, pues Pablo circuncida a Timoteo, como hablamos, porque es madre judía, tiene una madre que es judía, y a Tito no lo circuncida por poner un ejemplo hacia el pueblo gentil, en que, bueno, pues la circuncisión no es es del corazón, no es física. Vamos a continuar. Por ejemplo, hay unas referencias de Pablo en Gálatas 2, donde dice que en el incidente de Antioquía se muestra que la mesa compartida es cuestión del evangelio. Separar judíos y gentiles mina la justificación por la fe. Pues lo que hemos estado hablando, es decir, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya todos son un mismo cuerpo, un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, una unidad en Cristo. Romanos 14 y 15 también habla Pablo sobre el decreto de Jerusalén con un principio mayor, es decir, acoger al débil en la fe y no poner tropiezo
la ética del reino es hospitalidad y no es uniformidad. Y bueno, pues es lo que estamos hablando acerca de la unidad en Cristo, cómo este concilio en Jerusalén llevó a tomar este veredicto final en el que, al final de cuentas, ya no hay judío, ya no hay griego, todos somos uno en Cristo. Romanos 15, 8 al 12 cita una cadena de textos del Antiguo Testamento. Mira cómo cita 2 de Samuel 22, 50, Deuteronomio 32, 43, Salmo 117, 1, Isaías 11, 10, para probar que la alabanza gentil también estaba profetizada, es decir, esta decisión conciliar también cumple con la esperanza del Antiguo Testamento. Entonces, es algo que ya se viene desarrollando desde el Antiguo Testamento, no es algo que haya sido repentino, que se le haya ocurrido a alguien ahí en ese momento, no, es palabra de Dios profética que pues se llevó a una mejor comprensión después de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Vamos a hablar un poco sobre las 4 abstenciones, es decir, sobre las comidas. Por ejemplo, hay una opción que es la opción noágica, que refleja los preceptos universales derivados en Génesis 9, es decir, en el Génesis 9 se habla sobre los alimentos, sobre la sangre, que no había que comer sangre de los animales porque la sangre representa la vida, y entonces la vida solamente Dios la da, solamente Él la quita. Por tanto, pues abstenerse de comer sangre era un aspecto importante porque, pues como dice ahí en Génesis 9, la vida en la sangre se encuentra. Entonces, en el Concilio de Jerusalén, ese era un punto central de los apóstoles que debieron resolver, y fue esta relación de los creyentes gentiles con la ley de Moisés, en particular con estas restricciones alimentarias. Y bueno, pues estableció que no debían comer, es decir, debían abstenerse de lo que es lo sacrificado a los ídolos, en comer sangre, en la carne de animales estrangulados también, y en la práctica de la inmoralidad sexual. Y la incircuncisión no se impuso como requisito para la salvación, pero estas prohibiciones alimentarias sí se prohibieron. ¿Por qué? Porque había que tener una comunión, una comunión pues buena entre judíos y gentiles. Entonces, el amor es la base, entonces tenía que haber se tenía que imponer estas condiciones en que, si bien es cierto, no se les iba a obligar a los gentiles circuncidarse, pues cuando menos que aceptaran estas condiciones alimentarias para poder seguir con esta comunidad en base a lo que es el principio del Evangelio, también uno de los principios importantes, que es el amor hacia el prójimo, una comunidad pues buena, positiva. Y bueno, no fue una simple norma ceremonial, fue una aplicación concreta de la ley del amor que se establece. También hace una referencia a Pablo en Romanos 13. Entonces, estas restricciones pues aseguraban una unidad en la iglesia, protegían también una unidad santa, la unidad santa del pueblo de Dios, facilitaban la misión también en un contexto cultural que era complejo. Así, de esta forma, pues los creyentes debían abstenerse de estos alimentos porque pues la sangre violaba y los animales estrangulados violaban un principio divino sobre la vida. También comer lo sacrificado a los ídolos pues podía asociarse con la idolatría, que pues también es algo que no se puede, que Dios no permite, ¿verdad? Eso no lo permite por nada. Entonces, respetar estas reglas también fomentaba esta unidad entre judíos y gentiles, y había una comunión y un amor entre ellos también. Y pues ahí había respeto y servía también como testimonio y evitaba obstáculos innecesarios para que el evangelio siguiera expandiéndose. Y bueno, pues es interesante toda esta información,
vamos a seguir, a terminar con las láminas. Bueno, pues ya tenemos nada más una bibliografía que voy a compartir con ustedes. Voy a compartirles las láminas. Y bueno, espero haya sido de bendición este tema. Me gustaría nada más agregar un poco. No, vamos a dejarlo ya para el... Voy a compartirles mejor la lámina, un material extra pues externo, algo de lo que no vimos ahora por falta de tiempo. Sin embargo, es un análisis comparativo entre la iglesia primitiva y la iglesia actualmente, como ha habido algunas diferencias, algunos cambios, pues, mejor dicho, entre la iglesia primitiva y la iglesia de hoy. Y ha habido algunos cambios, sin embargo, pues los mismos principios que se fundamentaron en la iglesia primitiva en el Concilio de Jerusalén siguen hoy vigentes, como los vimos, estas 4 abstenciones. Hoy tenemos que seguir respetando. ¿Por qué? Porque es algo que sigue vigente y sigue manteniendo la unidad entre todo el pueblo de Dios, llámese judíos cristianos o gentiles creyentes de otros pueblos, de otras naciones. Bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda respecto al tema, a este tema del Concilio de Jerusalén. ¿Quedó claro cuáles fueron las bases que se establecieron, el fundamento para que el reino de Dios siguiera en expansión y alcanzara a otros pueblos? No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, otra pregunta. Con todo gusto vamos a explorar estas preguntas que nos hicieron el día de hoy. Las vamos a explorar un poco más en temas más adelante. Vamos a seguir compartiendo cursos y vamos a seguir compartiendo más material. Y claro, si ustedes está en su corazón igualmente dar algún aporte sin obligación, claro que no, la palabra de Dios es gratis. Sin embargo, pues hay temas que necesitamos comprender un poco más a fondo, que son de la Biblia también importantes, y si ustedes quieren contribuir a que esta misión siga llevándose a cabo, pues cualquier aporte voluntario es muy bienvenido, y pues me gustaría invitarlos, pero no es de ninguna forma obligatoria, es lo que en su corazón puedan ustedes aportar para que esto siga adelante y sigamos haciendo más cursos, más estudios bíblicos. Ya estamos casi en la recta final, tenemos ya nomás solamente 2 unidades más restantes y vamos a terminar por ahí. Si no pasa otra cosa, vamos a terminar como en octubre. En octubre ya terminamos este curso y pues por ahí también les hemos estado dejando tareas, espero las estén realizando para que al final puedan obtener también un certificado de la institución que nos está respaldando, que pues es una institución seria aquí en México, y bueno, pues es un buen respaldo. Y pues es importante, no el papel, no el certificado, es más importante aún tener el conocimiento, y que ustedes, sobre todo, como yo lo resalto en cada clase, debemos de profundizar nosotros en la palabra, no quedarnos con lo que ustedes están viendo aquí, con lo que yo les estoy diciendo. Ustedes deben, por su propia cuenta, por responsabilidad también propia, profundizar, explorando otros hermanos, otros pastores, otras enseñanzas, y compararlas a la luz de la Biblia, a comparar los textos que no estén fuera de su contexto, porque aquí lo que hemos intentado es precisamente cuidar eso. Por eso hemos estado uniendo los diferentes clases, encadenándolas clase por clase, para que podamos seguir el hilo conductor del tema central que hemos venido desarrollando y del que se trata la Biblia, que es el reino, la expansión del reino de Dios, y cómo este reino se ve afectado y cómo hay salvación, cómo se restaura el reino a través de Jesucristo, de su evangelio. Y pues bueno, sin más que decir,
Los dejo. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Florencio, por haber atendido en esta ocasión. Y pues seguiremos en contacto. Les paso el material más adelante. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga y les guarde grandemente en sus ministerios, si ya tienen alguno. Y si no, pues tenemos que hacerlo, ¿verdad? Es mandato de Cristo ir por todo el mundo y predicar.